Ya son 721 las rebajas de penas desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí en octubre. Además, 74 agresores han salido de la cárcel por esta norma. Los datos los ha facilitado hoy el Consejo General del Poder Judicial. Muy buenas noches. Más de 700 rebajas de condenas, aunque no son todas porque hay juzgados que todavía no han facilitado la información. Tampoco se sabe cuántas penas se han revisado en total, solo las que han bajado. Así que de momento es imposible conocer el porcentaje que suponen. Todo esto mientras sigue sin modificarse la ley del sí es sí y mientras se mantiene la huelga en la justicia. Los letrados están en servicios mínimos o un poco más. Lidia Corral. Sí, se trata de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y por eso se siguen gestionando certificados de nacimiento o bodas y también las pensiones alimenticias con menores. Pero hay letrados que de manera voluntaria están gestionando también certificados de extranjería o, por ejemplo, las fe de vida. Una herencia que tienes que llevar el certificado de función, una certificación de nacimiento, darlos causa mucho perjuicio. Manifestación de UGT, comisiones y CESIF hoy frente a la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Piden que los acuerdos que se alcancen con todos los sindicatos y reclaman medidas ante una situación sanitaria que definen de caótica. Febrero ha sido un buen mes para el empleo. En España hay casi 90.000 afiliados más a la Seguridad Social y en Castilla y León baja el paro más del 1%. Es el febrero con menos parados en Castilla y León desde el año 2008. Se sitúa en 124.000 personas. Desciende el desempleo, pero sube en la franja de menores de 25 años un 3%, un 5% a nivel nacional. Enseguida les damos más detalles. La mitad de las residencias de Castilla y León participan en cursos de formación para intentar eliminar la sujeción a los dependientes. Hoy veremos cómo consiguen prescindir de esta práctica en cada vez más centros. Concienciar a las familias de que el prohibir una contención física o una contención química les cuesta mucho entender esa situación. El Gobierno quiere que sea en dos fases este año y el que viene para que la circulación se pueda retomar con total normalidad en ambos sentidos, en sentido Galicia y en sentido meseta. Va a haber una nueva técnica constructiva, el Gobierno dice que está acelerando los plazos lo máximo posible. Mañana volveremos a registrar heladas, aunque menos intensas. Amaneceremos con más nubes en el este, pero la tarde se despeja y las temperaturas seguirán subiendo poco a poco. Y hoy les invitamos a retornar a la infancia de los niños en los años 30, los que descubrieron el que fue el primer proyector de películas, el Cinenic, el predecesor del Cinexin. Lo haremos en Salamanca con la exposición de un coleccionista. La huelga de los letrados se prolonga. Más de un mes después, el registro civil es uno de los lugares más castigados por el parón de esos trabajadores. Como es habitual, se han fijado unos servicios mínimos que garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero no siempre son suficientes. De ahí que algunos letrados hayan decidido ampliar de forma voluntaria esas jornadas mínimas. Lidia Corral. Sí, ya son 38 días de huelga y hay miles de procesos paralizados. De momento, esos servicios mínimos garantizan que se sigan gestionando las pensiones alimenticias de menores, certificados de boda o nacimientos. Pero hay letrados que de manera voluntaria, de manera altruista, han decidido ir un paso más allá y, por ejemplo, en el registro de Zamora también se están gestionando certificados de extranjería o fe de vida. Es posible que en el último mes haya tenido que hacer algún trámite legal en las oficinas del registro civil y no haya podido debido a la huelga de letrados. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia establecía unos servicios mínimos que han resultado ser insuficientes. El comité de huelga nos recomendó a todos los secretarios que estábamos en huelga ampliar los servicios mínimos. Algunos letrados han decidido por voluntad propia realizar otras gestiones urgentes que, de no hacerse, podrían suponer un perjuicio a los derechos básicos de los ciudadanos. Nosotros estamos haciendo a mayores cosas que no están en los servicios mínimos. Fes de vida, que hay que tramitar jurisdicción voluntaria que afecta a menores o incapaces, se tramita.
Una ampliación de los servicios mínimos necesaria, ya que hasta el momento solo se contemplaba el registro de nacimientos, defunciones, matrimonios, además de la celebración de bodas y tramitación de pensiones alimenticias. Las pensiones de alimentos, que es algo que a nosotros nos estaba produciendo muchísimo estupor, el que nos hubiera establecido los servicios mínimos, y que en la medida de lo posible se celebrarán las bodas. Una certificación de nacimiento, renovar el DNI, para todo eso te hace falta papeles del registro civil. El no darlos causa mucho perjuicio. Sin embargo, esta ampliación voluntaria de los mínimos no se está produciendo por igual en todos los registros. El Consejo General del Poder Judicial ha actualizado hoy la cifra de rebajas de penas por la ley del sí es sí. También se ha publicado el dato de agresores que han salido de la cárcel, aunque no todos los datos están actualizados porque no todos los juzgados han facilitado esa información. Daniel de la Fuente. Los datos reflejan que a 1 de marzo se han producido 721 rebajas de pena y 74 excarcelaciones, siendo las audiencias provinciales las que concentran el grueso de esas actuaciones. Esto a nivel nacional, pero si ponemos el foco en Castilla y León se han producido 45 rebajas de condenas y 6 excarcelaciones, 4 en Burgos, 1 en Zamora y otra en Palencia. Y en medio de todos estos datos sigue sin haber un acuerdo sobre la renovación de la ley del solo sí es sí. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz aseguraba que tiene esperanza en que se dé ese acuerdo, pero no ha aclarado si en caso de que no sea así, votará con Podemos o no. Presidenta, eso no es hay una ningún obviedad. acuerdo imposible, no me lo van a decir a mí. Por tanto, si se llega al momento de la votación y no hay ese acuerdo, ¿hay que votar que no? Va a decidir el grupo de Unidas Podemos y el grupo del PSOE cuál es la votación, y hay que normalizar los distintos planteamientos. En Burgos, la Audiencia Provincial ha condenado a 9 años de cárcel a un hombre que abusó hace tiempo de una menor de edad. La niña entonces no lo contó, pero ahora ha salido a la luz porque ella temía que a su hermana le pudiera pasar lo mismo. Tiene más detalles del caso Luis Ángel Rozas. 9 años y un día de cárcel por un delito de abuso sexual continuado contra una niña de 10 años de edad. Es la pena que ha impuesto la Audiencia Provincial de Burgos a un hombre que era amigo de la familia, por lo que algunos días dormía en el domicilio de la menor. La víctima, sin embargo, no presentó la denuncia hasta años más tarde, hasta que alcanzó la mayoría de edad debido al temor de que su hermana menor pudiera haber corrido su misma suerte. Esta tardanza ha llevado a la audiencia a no aplicar la pena máxima prevista en la ley, que es de 12 años. Sin embargo, debido a la gravedad de los hechos, sí se la aplica en su horquilla más elevada. Por ese motivo, tampoco ha tenido incidencia el cambio en la legislación, dado que las penas máximas coinciden en la ley del solo sí es sí y en la normativa anterior. Los hosteleros llevaban tiempo pidiéndolo y será una realidad dentro de poco. Habrá un protocolo para saber qué deben hacer si se produce una agresión sexual en su local o un caso de sumisión química, cuando echan droga en las copas de las mujeres. En Palencia hoy, jornada de formación dirigida especialmente a los dueños de esos locales. Allí ha estado Alba Míguez. Sí, se trata de un protocolo para que los hosteleros sepan cómo actuar en caso de que se produzca una agresión sexual en su local, pero sobre todo para que sepan lo que nunca deben hacer. Lo más importante es ayudar a la víctima sin agobiarla con demasiadas preguntas, intentar aislar la zona para que no desaparezcan posibles pruebas y avisar de inmediato a la policía. Lo cierto es que una rápida actuación facilita y mucho la posterior investigación policial. Tras el polémico caso de Dani Alves, se demostró que una rápida actuación ayuda a esclarecer lo ocurrido tras una supuesta agresión sexual. Esa actuación del local, que vimos claramente que fue muy certera. Por eso es importante que los hosteleros sepan cómo tienen que actuar. Lo primero que hay que hacer es la asistencia a la víctima. Lo segundo, traslado al hospital. Tercero, aislar el lugar del hecho delictivo. Cuarto, asesorar a la víctima. Y quinto, detener al presunto culpable. Y más importante aún, saber qué es lo que nunca deben hacer. No tenemos que empezar a preguntar la cosa, simplemente hay que asistirla. Lo que no tiene que hacer es tocar, contaminar la escena de un hecho delictivo. ¿Y qué ocurre con el agresor? Si tiene personal de seguridad privada, tiene la obligación de colaborar en la detención. Y lo que hace cualquier ciudadano ante cualquier hecho delictivo, colabora, llama a la policía, incluso alguno dice toma alguna medida para impedir que ese presunto delincuente no se escape. Quieren que cualquier posible víctima vea a quien está detrás de la barra como un aliado. Tratar un poco
de que la hostelería pues sea un espacio seguro. Queremos que la hostelería sea un sitio refugio. Vamos a ofrecer un sello para que lo puedan poner en la puerta del establecimiento. Son unos sencillos pasos que ayudan a que los locales de ocio nocturno o discotecas sean completamente seguras. Protesta hoy de comisiones obreras, UGT y CESIF ante la Consejería de Sanidad para reclamar a la Junta que aborde en la negociación colectiva los problemas de la atención primaria y hospitalaria. Rechazan que lo hagan de forma unilateral con el sindicato médico. Estas organizaciones, dicen, representan a más de la mitad de los profesionales sanitarios. Han leído un manifiesto y han sido recibidos después por el viceconsejero de Asistencia, que se ha mostrado voluntad de diálogo. La Consejería debe saber que detrás vienen las plataformas de la sanidad pública, el resto de la sociedad civil, y o empezamos a poner soluciones a todos los problemas o evidentemente va a ser una primavera y un verano muy caliente para la Consejería. Pues precisamente hoy, coincidiendo con esas protestas, la ministra de Sanidad ha estado en Castilla y León. Desde Soria, Carolina Darias ha querido aclarar que las competencias en materia sanitaria recaen en las comunidades autónomas y que son ellas, por tanto, las que tienen que hacer frente a las reclamaciones de los sindicatos. Andrea Altelarrea. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha respondido a las preguntas de los periodistas que insistíamos en conocer cómo el Gobierno de España trabaja por resolver la falta de profesionales sanitarios en Castilla y León. Pero la ministra no se ha salido de su guión y ha vuelto a insistir en que las competencias son de las comunidades autónomas y no del Gobierno central. Del año 2011 a 2018, como consecuencia de los recortes neoliberales del Partido Popular, se ha producido una minoración muy importante en las plazas que se han ofertado. Y lo que ha hecho este gobierno de progreso, este gobierno con el liderazgo del presidente Sánchez, es invertir la situación, reconstruir todo lo dañado. Y en eso estamos. Lo que tienen que hacer las comunidades autónomas y trabajar conjuntamente junto al Ministerio es seguir avanzando, seguir ofertando más. El Gobierno reconoce que hay falta de personal sanitario, pero que es un problema que también afecta a otras comunidades autónomas y que es el Gobierno central quien tiene que resolverlo. La Junta también responde a los sindicatos que se han manifestado hoy. Dicen que están abiertos a seguir negociando nuevas mejoras laborales. En Castilla y León tenemos problemas de dificultad de disponer de profesionales sanitarios porque no los hay tampoco en el contexto de España. En España faltan médicos, faltan personal de enfermería, faltan otras profesiones sanitarias muy importantes y hemos incidido en la necesidad de abordar esta cuestión por parte del Gobierno. Yo creo que la ministra de Sanidad hoy está a lo mejor con otras prioridades. Esta persona es un paciente que tiene Alzheimer. Entonces es una persona que se desorienta por las noches. Utilizamos este tipo de recursos que son camas ultra bajas con colchoneta y sensor de presión. Entonces el riesgo de caída y el riesgo de daño es muy pequeño. En el momento que esta persona rodara y cayera en la colchoneta, daría un aviso por sensor de presión que directamente conectaría con las personas que están de noche, que vienen a ayudarle y a auxiliarle. Acaban de ver un ejemplo de cómo se puede evitar el riesgo de caídas con una persona dependiente sin necesidad de tenerla atada. 19 centros de la Federación de Residencias de Castilla y León han eliminado las sujeciones en este último año. Es más, la mitad de todas las residencias que hay en la comunidad están inscritas en cursos de formación para retirar esa práctica. Sujetar a una persona dependiente con un cinturón ha sido práctica habitual hasta ahora. En el momento que veíamos a alguien que estaba inseguro a la hora de caminar, que no paraba, que veíamos que iba a tropezar, que se iba a caer, te sentabas y sujeción. Pero la experiencia ha demostrado que las sujeciones no minimizan las caídas. Cuando una persona está en una situación de Alzheimer o tiene una situación con una cierta demencia, suele estar más intranquila, suele estar más nerviosa. Entonces, si tú le limitas el movimiento, esa persona va a estar más agresiva, más alterada y consigues el efecto contrario. Esta residencia abrió hace 2 años libre de sujeciones físicas y farmacológicas. Para reducir las caídas han adaptado el mobiliario y trabajan el tono muscular de cada residente y el cambio de mentalidad de trabajadores y familias. Lo más difícil es concienciar a las familias, pero cuando ven los resultados a corto, medio y largo plazo, entienden que es la decisión correcta. La formación es clave para que se produzca el cambio. El año pasado teníamos 14 sujeciones, ahora tenemos 2, y una de las cuales es por presión familiar,
porque no están seguros y mientras no esté convencida la familia, tampoco, salvo casos muy evidentes, no avanzamos. Ahora, corrigiendo la postura de la silla, han conseguido reducir las caídas y devolver la dignidad. ¿Tú qué prefieres? ¿Perder la libertad o que te puedas lesionar? Solo en un 1% de las caídas las consecuencias son graves. Dentro de 3 años, todas las residencias tendrán que tener un plan de eliminación de sujeciones. Es el plazo que da el Gobierno para acabar con esta práctica y además es uno de los cambios que introducirá la nueva Ley de Atención Residencial en Castilla y León, que se tramitará este semestre aquí en las Cortes de Castilla y León. Ahora la Consejería de Familia tiene que introducir las modificaciones que ha indicado el Consejo Económico y Social al borrador del anteproyecto. Hace una semana, Vox publicaba un tuit en el que explicaba que la Junta paga 3.000 euros al mes a los enfermos de ELA y que por eso habían votado en contra de una enmienda de Ciudadanos que reclamaba una ayuda mensual de 1.000 euros a las familias con afectados de ELA. Los enfermos respondieron el pasado martes. Publicaron este vídeo que están viendo en el que denuncian que la ayuda máxima que la Junta les concede es de 39 euros al mes. De la Junta de Castilla y León. Somos Carmen y Carmen. Pues hoy el portavoz de Vox en las Cortes ha pedido disculpas por el tuit en el que hablaba de esas ayudas de 3.000 euros y ha anunciado una reunión de su grupo parlamentario con el colectivo de enfermos de ELA. Dice que recogieron mal lo que antes había contado la consejera de Familia y otros portavoces del PP. Pido disculpas si se ha inducido al error. Nada más lejos de nuestra intención. Por ello, pedimos disculpas las veces que haga falta, pero no admitimos que se hable de bulo, de manipulación o de mentira. Nos duele y reiteramos nuestro absoluto respeto y afecto a los enfermos de ELA. El mercado laboral nos ha dejado esta vez un buen mes de febrero. Las afiliaciones a la Seguridad Social han subido en España y ha caído el paro en Castilla y León. 1.500 personas han encontrado trabajo en nuestra comunidad. De hecho, es el mes de febrero con menor número de parados. Teresa Gavilán. El paro bajó en 9 comunidades autónomas y Castilla y León es la segunda con un mayor descenso, solo por detrás de Valencia. Baja el número de desempleados en todas las provincias de la comunidad, con Valladolid a la cabeza y cerca de 500 desempleados menos. En cuanto a los sectores, del total de los 1.542 desempleados que han salido de las listas en la comunidad, la mayoría, el 68%, se acumulan en el sector servicios. Por el contrario, 168 personas se han sumado a las listas del paro sin haber tenido un empleo anterior. En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, suben en Castilla y León 3.600 y también en España con cerca de 90.000 cotizantes más. Es el mayor incremento anual desde el año 2015. Sin embargo, hay una franja donde ha aumentado el desempleo, es en el ámbito juvenil. En España, en el último mes, ha crecido un 6% el paro entre los menores de 25 años, el doble que el año pasado. En Castilla y León, la tendencia ha sido similar con una subida del 3% y un sector que también ha visto empeoradas sus cifras es el de los autónomos. Hay 135 menos que el mes pasado y se han perdido 3.000 en el último año en nuestra comunidad. PSOE y PP mantienen el cruce de acusaciones por el caso Mediador. Los de Ferraz siguen acusando al Partido Popular de convivir con normalidad con la corrupción entre sus filas y estos exigen el perdón de Pedro Sánchez. Recuerdan que algo similar ya se vio en Andalucía con el caso de los ERE. Sergio García. Y continúan los reproches entre Gobierno central y oposición por el caso Mediador. El Partido Popular está buscando ahora apoyo parlamentario para sacar adelante esa comisión de investigación y se dirigen concretamente a un partido, a Unidas Podemos. Les piden que no se queden de perfil ante este escándalo. De momento el Partido Socialista sigue la misma estrategia. Hoy escuchamos a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, condenar que el Partido Popular, dice, no tenga la misma vara de medir con este caso que con sus tramas de corrupción. Me gustaría que en el Partido Popular utilizara la misma vara de corrupción, porque tan reprobable es la corrupción cutre como la corrupción sofisticada. No hay caso que tape al Tito Berni. El PSOE reconozca que este tema se lo puede llevar por delante.
Y yo estoy presidiendo la mesa. El empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, epicentro del caso Mediador, señala a 3 diputados castellanos y leoneses como asistentes a una de las cenas organizadas por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que dejó su escaño al ser investigado por esta trama. Navarro Tacoronte da los nombres de los leoneses Andrea Fernández y Javier Alfonso Cendón, y del abulense Manuel Arribas. Los 3 niegan cualquier vinculación con el caso y anuncian una respuesta legal. Andrea Fernández y Javier Alfonso Cendón lo hacen con este comunicado del PSOE de León. Los diputados nacionales leoneses anuncian que se querellarán contra quienes se están injuriando y calumniando en su contra. También lo hace Manuel Arribas, quien sí que reconoce haber asistido a una cena con el diputado canario implicado, pero que sostiene que no tuvo nada de extraordinario. Que mi asistencia a una cena en Madrid no tuvo ninguna circunstancia especial. Los 3 cuentan con el respaldo del PSOE de Castilla y León. Les vamos a defender con uñas y dientes, porque son ejemplares. No vamos a permitir que se confunda, que se mezcle, que se manche, que se hunda la reputación y la vida familiar de diputados y diputadas que no tienen absolutamente ninguna implicación. Luis Tudanca pide que no se señale sin pruebas y recuerda que el PSOE actúa de forma fulminante contra quien comete irregularidades. Pues hoy Pedro Sánchez se ha referido por primera vez a este caso. Ha sido hace apenas una hora en Dinamarca. El presidente del Gobierno destaca la contundencia, dice, con la que responde el PSOE contra la corrupción. Cuando hay una acción por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exigen por parte del Partido Socialista, la acción es clara, es rotunda, es inmediata. Es expulsión del partido y retirada del escaño. Y me gustaría que el resto de partidos políticos hicieran lo propio. Con 41.000 pasajeros cerró 2022 este aeropuerto de León, que va a recuperar y aumentar la actividad de antes de la pandemia con una campaña de verano que arranca el 26 de marzo. Air Nostrum incrementa en un 25% las plazas y pone a la venta 58.000 billetes. Y además de la conexión con Barcelona, que recupera 5 frecuencias a la semana, la novedad es la implantación de una línea con Mallorca de marzo a octubre. Se van a operar otros 4 destinos durante el verano, a Gran Canaria, Ibiza, Menorca y Málaga. Una oferta de vuelos para favorecer también la llegada de turistas a este aeródromo de la Virgen del Camino. La valentía en la puesta en León en los tiempos peores que hemos tenido en la historia de la aviación, porque os recuerdo que estaba prohibido volar. En León ha sido lo que ha hecho posible que estemos ahora en los números que estamos mucho mejor que otros aeropuertos que decidieron frenar. Al margen de León, actualmente se puede viajar en avión desde Valladolid con destino a Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria también. Además, el aeropuerto de Burgos lleva un año sin recibir pasajeros, no tiene ningún vuelo comercial. El de Salamanca espera repetir la conexión con Palma de Mallorca durante los meses de verano. Más cosas. El viaducto El Castro de la A6 estará plenamente operativo el año que viene. Lo ha adelantado hoy en su visita a Ponferrada el secretario de Estado de Infraestructuras. Nos lo cuenta desde El Bierzo Miguel Ángel Blanco. El horizonte para la reapertura del viaducto El Castro es el año 2024 en ambos sentidos. El Gobierno dice que quiere hacerlo primero en uno de los dos sentidos durante este año 2023 y que llegará el siguiente en 2024. Hablan de nuevas técnicas constructivas con reaprovechamiento de parte de los materiales que se vinieron abajo en el mes de junio del año 2022. Este año estará en servicio, estamos trabajando para que pueda estar en servicio la calzada Madrid del viaducto Castro, importante poder usarla bidireccionalmente, y el año que viene trabajamos para que entre en servicio la calzada Coruña. La salud mental y la alimentación están más ligadas a nuestra economía de lo que pensamos. No es tan importante cuánto ganamos, sino cómo lo distribuimos y cómo lo adaptamos a nuestras necesidades. Conseguir un equilibrio, dicen, es fundamental para alcanzar el estado de bienestar.
Vigilamos nuestra salud física de manera constante, pero ¿hacemos lo mismo con nuestra salud financiera? Nuestras abuelas llevaban una gestión de la economía doméstica muy acertada, muy exacta y bueno, con la preocupación justa, ¿no? Ni mucho ni poco, sino bueno, pues siendo conscientes sobre todo de a dónde queremos llegar, ¿no? La preocupación económica es la segunda fuente de estrés para el ser humano. El dinero da parte de la felicidad, no nos vamos a engañar, ¿no? Es una parte importante. ¿Por qué? Porque nos da estabilidad, nos da una cierta seguridad. Las cosas tienen un coste y por lo menos vivimos en la sociedad en la que vivimos, que las cosas tienen un precio. Y para convivir con esa preocupación, el primer paso, dicen, es ser consciente de nuestras posibilidades. Si yo quiero tener una buena salud financiera, lo primero que tengo que acomodar es mi nivel de gasto a mi nivel de ingresos, porque mi nivel de ingresos es el que es. Lo puedo movilizar poco o menos que mi nivel de gasto. Entre esos gastos fijos está la alimentación. No es tan importante qué compramos, sino cuándo y cómo lo consumimos. Apelando al conocimiento culinario de nuestras abuelas, de nuestras madres, que lo hemos perdido por el camino y que ese conocimiento nos puede ser muy útil hoy para aprovechar mejor esos productos, sacarles más partido. Pequeños gestos que influyen en nuestra salud financiera y también en nuestra salud mental. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Era encender esa bombilla y encenderse los sueños en algunas casas. Años 30. Había llegado al hogar el cine Nick, el primer proyector pensado para el disfrute doméstico de dibujos animados. Es un funcionamiento muy sencillo pero ingenioso, con materiales muy básicos y bueno, pues los niños consiguieron en una alcoba de casa, proyectar cine. Los hermanos Nicolau Griñó pensaron un sistema primero con papel vegetal y luego parafinado, más barato por los estragos de la guerra, en el que combinando dos líneas de dibujo se producía el milagro de la animación, como para no dejarse llevar. Una conjunción ahí de bombilla, niño, cartón, salían ardiendo mucho. El éxito del cine Nick pronto se exportó a Italia, Francia, Alemania y luego llegó Disney. Era relativamente asequible, se compraba por 16 pesetas, mucho más barato que su heredero. De esa frustración nació el afán coleccionista de Antonio. Yo creo que mis padres no me compraron un CineSync y ahí me vino el trauma. Hoy él tiene más de 150 aparatos y cientos de películas que en la Filmoteca nos invitan a viajar al origen del cine. Jonas Trueba ha presentado hoy en el Musac de León su última cinta, que se estrenará en junio. Con el título Tenéis que venir a verla, reflexiona sobre la pereza que nos da ir al cine y cómo nos hemos acomodado a ver las películas en casa. Explica el autor que se trata de una obra sencilla que respondió a la necesidad de su equipo de volver a trabajar después del confinamiento. Bien, pues ha tenido la ocurrencia de hacer un tráiler sin usar... El actor Javier Gutiérrez ha estampado sus manos en el Paso de la Fama de Ponferrada, a las puertas del Teatro Vergidum, donde esta noche se representa a los Santos Inocentes. El intérprete asegura que aquí se siente como en casa. Pisó este escenario por primera vez hace 20 años. Y es como venir a mi casa. Este teatro me ha visto crecer profesionalmente y en los últimos espectáculos que he hecho, de hecho he venido casi todos los años, o casi todas las temporadas con los últimos espectáculos. Pues así nos vamos hoy. Enseguida los deportes y el tiempo. Después, cuestión de prioridades. Hoy entrevista al último Premio Castilla y León de las Artes, a Luis Moro. Feliz noche.